Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Nosotros levantamos un aleluya a aquel que es digno, a aquel que es santo. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Tú estás vivo, Rey. Te cantamos solo a ti, Señor. Recibe nuestra adoración. Levanto un aleluya Con todo lo que hay en mí. levanto un aleluya, Veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control en mí. voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Vamos a cantarle con todas nuestras fuerzas. Cántale a Él. Canta aún más fuerte. Canta aún más fuerte, 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 Canta aún más fuerte. con el enemigo frente a mí, Canta aún más fuerte. tan fuerte que no hay duda en mí, Canta aún más fuerte. mi arma melodía es. Canta aún más fuerte. El cielo peleará por mí, Canta aún más fuerte. con el enemigo frente a mí, Canta aún más fuerte. tan fuerte que no hay duda en mí, Canta aún más fuerte. mi arma melodía es. Canta aún más fuerte. El cielo peleará por mí, Canta aún más fuerte. voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya.
levantamos a Él. Prepara tu corazón. Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecienta la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida. El justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Iglesia Valle, ¿cómo te sientes? Sean bienvenidos personas, familias que nos vienen acompañando en estas transmisiones en esta iglesia cristiana. La verdad, sean bienvenidos siempre. Los mandamos un fuerte abrazo desde aquí de la Iglesia Valle donde estamos transmitiendo. Y la verdad, Dios es bueno porque ha permitido en medio de esta situación, en medio de esta crisis nacional y mundial, que la iglesia continúe haciendo su labor. ¿Y sabes cuál es el objetivo de su iglesia? Es deshacer las obras del enemigo, pero ante todo, ¿qué crees? Establecer el reino de Dios. En otras palabras, que cada persona que nace en este planeta sepa que hay un Dios que está empeñado en demostrarle que lo ama de verdad. Así es que, qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste a alabar al Señor y qué bueno que estamos escuchando juntos como iglesia su mensaje. Así es que mira, estamos viendo la serie Todo tiene su ¿qué? Su tiempo y todo tiene su hora. El día de hoy dentro de esta serie y especialmente este capítulo 2, vamos a hablar de, ¿sabes? Que en todo esto que Dios nos está mostrando, que tenemos un tiempo y que tenemos que aprovecharlo, que tenemos que sacarle jugo, ¿verdad? Para tener una vida que cuando partamos con Él digamos, Padre, ha valido la pena, he corrido la buena batalla de la fe y mi vida, lo que tú me otorgaste, ha sido para dar frutos en todo momento. Y en eso de aprovechar nuestro tiempo, hay cosas que de verdad tenemos que analizar, como cómo estamos tomando las decisiones para aprovechar ese nuestro tiempo en esta vida. Y mira, hay entonces para las buenas decisiones, hay un tiempo oportuno. Para tomar las decisiones en tu vida, tenemos tiempos oportunos para hacerlo. Así es que si te parece bien, oramos, ¿verdad? Le pedimos a Dios que sea su Espíritu Santo esta noche, iglesia, personas, familias, que nos hable. ¿Te parece? Pues adelante, vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tomes control de todo lo que se hable, Padre. Que lo que aquí se diga, Señor, venga directamente de tu corazón y que hable a nuestras vidas, Señor, que nos transforme, Señor, que realmente seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, fíjate bien, siempre te decimos lo mismo, ¿verdad? Hoy te lo volvemos a repetir. La verdad es que cuando tú compartes las cosas que Dios te da, es una bendición para ti, pero también para las personas que tú haces partícipes de este regalo, de este mensaje que Dios tiene para tu vida. Así es que, mira, muchos están participando. Así como a veces somos entusiastas para compartir cuestiones personales, hoy yo te pido que lo hagamos, ¿te parece? Puedes tú mandar esto, compartir con algún amigo, con alguna familia y decirle, oye, ya empezamos, mira, ven a escuchar lo que el día de hoy Dios tiene para tu vida y para mi vida. Muy bien, entonces estamos en la serie Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y el día de hoy dijimos, vamos a hablar
de que también, ¿verdad? En todo ese tiempo hay tiempos oportunos para hacer las cosas o las situaciones que tenemos que hacer en nuestra vida, en todas las diferentes áreas. Y empezaré como siempre, ¿verdad? Por definirte qué es oportuno. Y oportuno, según el diccionario, dice, es una circunstancia, un momento, una ocasión que es bueno o favorable para un fin determinado. ¿Sí? También, por ejemplo, los sinónimos de oportuno es algo que es conveniente, algo que es adecuado, algo que es acertado. Entonces, ese tiempo oportuno se traslada en un tiempo en donde tú tienes que hacer algo conveniente, algo adecuado o algo acertado en cada área o situación que se presente en tu vida. Por eso también, ¿verdad? Mucha gente es sabia en esto y saben las personas o los jóvenes que hay momentos oportunos ¿para qué? Para estudiar, hay momentos oportunos para poner un negocio, hay momentos oportunos para estar ejercitándose, para cuidar nuestra salud, inclusive hay momentos oportunos para casarse. Esto quiere decir que las mejores decisiones que tomamos en nuestra vida tienen momentos oportunos para que las llevemos a cabo. Y precisamente estamos hablando del libro de Eclesiastés, ¿no? Entonces, fíjate bien, en todas las decisiones importantes de nuestra vida, lo fundamental que es, pues hacer lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? En todas las decisiones importantes de nuestra vida, lo fundamental que es, pues hacer lo correcto. Pero también, ¿verdad? Es hacer lo que crees en el momento oportuno. Wow. Tú y yo tenemos que hacer lo correcto, pero no pueden pasar 100 años, ¿verdad? No pueden pasar años a veces, o hay veces que deben de pasar más tiempo para que tú y yo tomemos las decisiones adecuadas en nuestra vida, en el momento o en el tiempo oportuno. Wow. Mira, hace muchos años, ¿verdad? Escuché el relato de un director general de una empresa farmacéutica que va muy para el tema que Dios nos está hablando ahora, acerca de hacer las cosas en el momento oportuno. Este director que yo escuché, ¿verdad? Director general, que él tenía, realmente se vio inmiscuido en un caso muy especial. Un director general, o sea, otro, había llegado al final de su periodo de gestión. O sea, un amigo de él había llegado al momento de ya dejar una dirección general en otra farmacéutica. Y entonces su sucesor, ¿verdad? Lo tenía ya en la puerta. Había que entregar la estafeta a otra persona. Como gesto de buena voluntad, este director, el sabio director saliente, a este director nuevo, el sabio director saliente le entregó, ¿sí?, a su sucesor 3 sobres cerrados. Le dijo, consérvalos hasta que se produzca la primera crisis de su administración, le explicó. Entonces abre el primer sobre y descubrirá este valioso consejo. Wow, qué interesante, ¿no? Que de repente un director general dice, ha llegado mi tiempo de gestión, y de repente él recibe al nuevo director y le da un consejo. Mira, lo mejor de verdad de mi corazón que te puedo dejar son estos 3 sobres. Yo sé que vas a tener crisis, yo sé que vas a tener que tomar decisiones en esta nueva función que te enfrentas tú. Y mira, eso es un simple consejo. Le dejó 3 sobres. Y entonces, fíjate, le dijo lo siguiente: cuando tú estés en crisis, es el momento de abrir el primer sobre. Y pasó un año antes de que el nuevo director sufriera una crisis. Cuando abrió el primer sobre, halló una sola hoja de papel en la que estaba escrito, o sea, al primer año de su gestión, llegó la primera crisis. Entonces sigue el consejo, abre ese primer sobre y explica lo siguiente, ¿verdad? Dice así, dice, culpa a la administración anterior. El consejo es, di que la administración anterior no funcionó. ¿Y qué crees que pasó? Siguió el consejo y se superó la crisis. Wow, Señor. 4 años después enfrentó otro serio desafío a su liderazgo. Entonces abrió el segundo sobre y leyó, reorganiza ahora tu administración. Lo hizo y la reorganización calmó los ánimos de sus críticos
y de nuevo, ¿verdad?, le dio un nuevo ímpetu a su liderazgo. Muchos años después, ¿sí?, ahora el bien ya conocedor director general enfrentó su tercera gran crisis. Así es que corriendo fue con impaciencia a abrir el tercer sobre, creyendo que el consejo que encerraba ahí iba a solucionar sus problemas. De nuevo no había más que una sola hoja de papel, pero esta vez decía: prepare 3 sobres. Esto quiere decir, había llegado el momento de tener un reemplazo, o sea, un nuevo liderazgo. Qué situación tan especial, ¿no? Quizás sea una exageración decir que el hacer las cosas en el momento oportuno lo es todo, ¿verdad? A lo mejor estamos exagerando, que a lo mejor tú tomas buenas decisiones y yo igual, pero si las tomamos en el momento oportuno, en nuestra vida va a ser vital para los resultados que esperamos. Y precisamente estamos leyendo nosotros el libro de Eclesiastés. ¿Te acuerdas el capítulo 3? Los versos, voy a leerte 1, 2, 4, 5 y 7 como un resumen, y dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de callar y tiempo ¿qué? De hablar. En otras palabras, Eclesiastés nos está diciendo, ¿sabes? En esta vida todo tiene su tiempo y su hora, pero además, y también importantísimo, es saber que hay momentos oportunos para cada situación, ¿verdad?, que vamos a vivir. ¿Y cómo no lo va a decir el libro? Si ya lo vimos, que el tiempo de nosotros como seres humanos tiene un tiempo de principio y un tiempo de fin. Y hoy nos está diciendo, ¿sabes? El Señor, iglesia amada, persona, familia, tú y yo necesitamos enfocarnos en lo que es lo oportuno en cada situación de nuestra vida. Y entonces podemos ver esto, como el Señor mismo, el Señor Jesús, lo estableció cuando estuvo aquí en el ministerio de forma terrenal, ¿verdad?, habitando el planeta Tierra. Y precisamente, ¿verdad?, una de las misiones que el Señor Jesús, ya cuando tenía su equipo de esos 12 apóstoles y después muchos más, ¿qué dijo? Les dio una misión al pueblo, ¿verdad? Más bien a sus 12 discípulos y a los que habían llegado. ¿Y qué les dijo? ¿Saben? Lo primero que yo quiero que hagan, bueno, la decisión es que voy a extender el reino de los cielos y voy a estar predicando el evangelio, pero también quiero que ustedes lo hagan, imiten mi conducta. Y el tiempo oportuno en este momento es para que el evangelio lo escuche primeramente el pueblo de Israel y no los gentiles en general. Y esto lo podemos ver en Mateo. Vamos a Mateo, por favor. Capítulo 10, el verso 5 y 7, para que nos demos cuenta cómo el Señor está tomando decisiones, pero esas decisiones no son, ¿verdad?, al azar, como vaya, no, son en el momento oportuno cada situación. Y lo primerito que hace el Señor Jesús es, ¿verdad?, mandar a sus discípulos, a su equipo de trabajo, a que prediquen al pueblo de Israel. Dice entonces Mateo 10:5, a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. ¿Cuántas ocasiones a veces no queremos correr? ¿O cuántas ocasiones en nuestra vida no vamos demasiado lento, que eso produce parálisis en nuestra vida? Y el Señor Jesús lo está ejemplificando, esa enseñanza del libro de Eclesiastés, de que todo tiene su tiempo y todo su hora, pero hay un tiempo determinado para cada situación. Hermanos hermosos, Iglesia Valle, personas y familias que están escuchando este mensaje, ¿no? ¿Qué dice el Señor Jesús? Mira, yo soy un Dios de orden y yo establezco un tiempo determinado. Y lo que ahorita es justo en ese momento de Mateo 10 es que los gentiles y los samaritanos no es para ellos de primera instancia el que escuchen el evangelio, sino es para mi pueblo de Israel.
Obviamente más tarde, en el momento adecuado, se invirtió esa instrucción en una gran revelación concedida al apóstol Pedro. Esto no quiere decir que el evangelio no se deba de difundir. Hoy el Señor en la gran comisión, en Mateo 28, ¿verdad? Del 19, los versículos 19 y 20, ¿qué nos dice el Señor? Id y predicar mi evangelio, ¿verdad? A toda criatura, empezando por Samaria y hasta los fines del mundo. Hoy sí el Señor nos dice, es tiempo oportuno de que tú prediques el evangelio, las buenas nuevas a toda persona en este mundo. Pero en este momento el Señor estableció el tiempo oportuno ahí en la historia de Mateo 10 para que entonces fuera primeramente su pueblo. Pero te digo, más tarde ese momento adecuado se invierte, o sea, llega el momento, ¿verdad?, en que ahora el Señor revela a uno de sus, ¿verdad?, discípulos, a uno de sus apóstoles llamado Pedro, ¿verdad?, que el momento ahora ya es el momento también de los gentiles en general en este mundo. ¿Sí? Era el momento exacto dictado por el Señor para llevar el evangelio a los gentiles. ¿Y esto dónde lo podemos analizar, iglesia, persona? En el libro de los Hechos, capítulo 10, acuérdate, ¿verdad? Está hablando de aquel hombre llamado Cornelio. ¿Te acuerdas de Cornelio? Que la escritura dice en Hechos 10 que era un hombre temeroso de Dios, o sea, respetaba a Dios, buscaba a Dios y además era generoso en sus oraciones y en sus bienes. Y de repente una buena tarde, entonces seguramente Cornelio al oír hablar de este evangelio de Jesús se maravilló y empezó a ayudar también a las sinagogas, se empezó a ayudar, ¿verdad? En ese momento a los líderes de las iglesias, empezó a invertir en el reino de los cielos y el Señor vio sus actitudes y se agradó. Por eso el Señor, ¿qué le dijo en esa revelación de este ángel? Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han llegado a la presencia de Dios y por eso el Señor te va a dar un regalo. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? ¿Te acuerdas? Mira, va a venir, por favor, quiero que mandes 2 personas a la calle fulana de tal, de la derecha, ahí vas a encontrar un hombre, ¿verdad?, que su casa es Simón el curtidor y en esa casa está uno de mis discípulos llamado Pedro. Ve por él para que él venga y te hable del evangelio. Wow, Señor. Y entonces, ¿qué pasó? Acuérdate que en ese momento Pedro precisamente había recibido una instrucción. ¿Cuál era en el tiempo oportuno? Solamente el pueblo de Israel. Pero entonces aquí, ¿qué sucede? El Señor le iba a decir y le iba a revelar a Pedro junto con el equipo que llegó que el tiempo ahora también era para los gentiles. Y mira, en el libro de los Hechos 10, pero los versos 10, ¿verdad? ¿Qué pasó con Pedro? Después de estar orando en la azotea o en la parte alta, seguramente tuvo hambre. Dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y en el 11 dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz diciéndole, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Wow. Acuérdate que para un judío este tipo de alimentos seguramente eran inmundos y ellos no podían, ¿verdad?, comer eso. Pero entonces en el 15, ¿qué dice? Volvió la voz a él por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Qué enseñanza, ¿no? De repente que tú sepas algo que no puedes comer, que no se te apetece y que además por el sistema de creencias no lo puedes comer, ¿no? Y entonces, ¿qué le dijo el Señor? No llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Y mira bien, qué hermoso. Después, obviamente, que él tiene éxtasis ahí, llega la gente de Cornelio a buscarlo, se hacen de palabras, oye, me mandó, y el Espíritu Santo, ¿qué le dice a Pedro ahí? Lo puedes leer en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo dice, van a venir a buscarte, no tengas temor de acompañar a esta gente. Entonces, ¿quién es el que revela los tiempos correctos y oportunos de Dios? Dios mismo, ¿a través de qué? De su Espíritu Santo.
Qué hermosura, ¿no? Por eso es importante, iglesia, que tú y yo estemos metidos como cualquier hijo de Dios en una intimidad con un Dios poderoso, no buscando lo nuestro. Mira, el Señor nos da de sobra todo, sino buscando las cosas y hermosas de un Dios poderoso. ¿Para qué? Para establecer su reino, para colonizar este mundo, para establecer su justicia, que tanta necesidad hay, y más en estos tiempos. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Pues llega Pedro con la gente a la casa de Cornelio, y fíjate en el número 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Le está relatando Cornelio todo lo que pasa a Pedro, y entonces tú estás aquí, qué bueno que viniste y has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado hacer. Entonces en el 34 Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. ¿Te queda claro, iglesia? Porque muchas veces decimos, es que mi Dios es personal. Sí es personal, pero no es exclusivo, no es una religión. Dios se va a agradar de aquella persona que con todo su corazón lo respete, lo busque y lo agrade. Qué sensacional. ¿Qué diría Pedro? ¿Qué hago yo aquí en esta casa de gentiles, de samaritanos, de romanos, no? O sea, ¿qué hago aquí si esto no es lo correcto? El Señor tiene exclusividad. Aquí Pedro descubrió los momentos oportunos, y en este momento el Señor estaba decidiendo que era el momento oportuno para que el mundo entero escuchara las buenas noticias de su evangelio. Wow, iglesia, qué hermoso es esto de verdad. Fíjense bien, aquí dice también en el 35, en el 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Dice ahora Pedro, este es el Señor ahora de todos. Como se demuestra en este ejemplo, la revelación continua es el medio porque el Señor administra su tiempo, ¿sabes? Necesitamos esa dirección que proviene del Espíritu Santo. Es bueno tomar decisiones sabias, por supuesto. Es bueno que tú le pidas a Dios sabiduría a través de la palabra que dice en Santiago: aquel que sea falto de sabiduría, pídala a Dios y Dios se la va a dar sin reproche, ¿verdad? Y en abundancia. Señor, dame sabiduría, claro que sí, pero la sabiduría suprema es cuando nosotros tenemos comunión con ese Dios, para que las decisiones que tomemos, aparte de que muchas veces son cruciales, sean en su tiempo oportuno. Wow, Señor. Ahora fíjate, en lo referente a nosotros, la cuestión consiste en confiar en Dios lo bastante como para confiar también en los tiempos que Él nos presenta. ¿Sí o no? Porque aquí Pedro tuvo que hacer un gran esfuerzo. Acuérdate muchas veces que nosotros empezamos a hacer costumbres después que se hacen leyes, y el Señor no dice eso. El Señor nos quiere llevar a su palabra para que su palabra la pongamos por acción, pero el Señor va a tener revelaciones hermosas a nuestra vida. Cada vez que el Señor requiera, el Señor va a traer luz. ¿Para qué? Para seguir estableciendo su reino. Es importante analizar, ¿no? Si realmente pudiéramos creer en el Señor, si realmente pudiéramos creer que el Señor quiere lo mejor para nosotros, fíjate bien, o sea, si realmente estuviéramos convencidos, lo que dice la Escritura, que el Señor tiene cosas excelentes y mejores que las nuestras, ¿qué haríamos, hermano? ¿Acaso no le permitiríamos aplazar sus planes como Él considera mejor? O sea, ¿acaso no le diríamos: Señor, haz lo que tú quieras con mi vida? En este momento, ¿verdad? Que yo estoy haciendo esto, si tú quieres que yo deje de hacer esto para que tú cumplas otra cosa porque lo consideras el momento oportuno, adelante, Señor, interrumpe mi vida en todo momento, ¿verdad? Mira, como dice Jeremías, ¿no? Ahí en el capítulo 29:11, que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para darte un futuro y una esperanza. También el libro de Isaías lo manifiesta, 55:8 y 9, que dice: porque mis pensamientos y mis caminos son mayores que los tuyos. Entonces, cuando verdaderamente analizamos esto y realmente lo creemos y confiamos en este Dios, debemos de tomar nuestras decisiones de acuerdo a los tiempos y sazones que Dios nos está marcando en nuestra vida. Wow, Señor. Entonces, en nuestro caminar con Cristo debiéramos recordar que el cuánto
El cuánto hacer las cosas es tan importante como el quién, el qué, el dónde y el cómo que hemos aprendido en nuestra vida. Fíjate bien por qué entonces Dios está hablando de una manera poderosa. Porque nos está diciendo, mira, hijo, tienes que tomar decisiones sabias, pero esas decisiones también, para que sean completas, debes de realizarlas en los tiempos oportunos en tu vida, porque tú no eres eterno aquí, tú tienes un principio y un fin. Vas a ser eterno, ya lo eres para pasar la eternidad, pero el Señor lo que quiere es que aprovechemos nuestra vida y que demos los frutos, que realicemos las obras que Él ya tiene de antemano. Qué privilegio cuando Dios habla a tu corazón, ¿sí o no? Por eso cuando tú tienes esa intimidad con Dios, por eso cuando tú lo conoces, ¿verdad? Tú no tienes que tener rivalidad, tú tienes que estar sumando con todos los ministros y la iglesia de Jesús, hombre. De verdad, cuando tú estás haciendo el trabajo desde de tu corazón para Dios, Dios empieza a obrar de manera poderosa, no para que tú seas exaltado, sino para que en tu debilidad Él manifieste su poder de amor y de comprensión hacia el mundo entero. Wow, Señor. ¿Por qué es importante entonces estar en los tiempos oportunos de Dios? Porque aquellos que hacen lo correcto en el momento inoportuno pueden sentirse frustrados e ineficaces, pueden incluso sentirse confusos en cuanto a si hicieron lo correcto o lo incorrecto. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas con buenas decisiones, pero en los momentos inoportunos. ¿Dónde está ahí la falla? La falla está no en la decisión, porque la decisión es correcta, sino donde están fallando es en el momento que no es el adecuado que Dios te mandó. ¿A poco sí, pastor, hay estas situaciones? Claro, ¿cuántas ocasiones no hemos visto a gente que de repente hace las situaciones en los momentos no oportunos, sino hacen en los momentos inoportunos? Que realmente dejan la escuela, que realmente no atienden su negocio, que realmente no atienden su salud, que realmente no atienden las indicaciones de un gobierno, porque dice el Señor que las autoridades son puestas por Dios. ¿A poco no? ¿Cuántas ocasiones no en el colegio, verdad? Tuvimos que tener un tropiezo porque no hicimos lo adecuado en los tiempos correctos de Dios. En los tiempos donde sabíamos que nosotros teníamos que estar enfocados en los estudios, de repente nos distraían otras cosas. ¿Y qué pasaba? No es que la gente no sea buena, es que estás en el momento inoportuno, y entonces eso que genera conflictos y tomar decisiones que, aunque sean las correctas de estar estudiando, el resultado no es el adecuado. ¿Te ha pasado? Que has conocido familiares en tu propia vida que de repente dices, wow, yo tuve la oportunidad de aprender idiomas, pero en el momento oportuno lo deseché, lo menosprecié y después me fue más difícil, o simplemente ya no es la oportunidad, aunque tú lo quieras ver, ya no es el momento oportuno, porque muchas veces ya hay otro tipo de factores. Sin embargo, Dios en su misericordia, ¿verdad? Cuando tú vas y lo buscas, el Señor hace cosas nuevas, lo sé, pero hoy el Señor nos está diciendo, por favor, hijo, todo tiene su tiempo, iglesia, y hay un tiempo oportuno para cada cosa de la que yo te mando a hacer. Y mira, vamos a ver esto de estar en el momento adecuado, pero no realmente cumplir los tiempos de un Dios poderoso. ¿Te parece bien si me acompañas al primer libro de Samuel, el capítulo 13, los versos 1 al 10, por favor? Vayamos allá, vamos a ver la historia de este gran profeta llamado Samuel, este hombre tremendo de Dios, producto de ¿qué? De oraciones de una madre. ¿Sí te das cuenta ahí, mujer? ¿Cuántos de ahí tienen hijos? ¿No andan bien las cosas? Haz lo que Ana, ve y clama a Dios, ¿verdad? Ve y clama, arrodíllate frente a Dios y encarga a tus hijos a ese Dios poderoso. Así lo hizo Ana. Señor, no tengo hijos, pero hoy te prometo, hizo un voto, hizo un compromiso con el Señor. Y le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo entrego y te va a servir. ¿Ves lo que es importante en un voto? Esas promesas que tú haces con el Señor y las cumples en los tiempos oportunos, wow, son maravillosos. Y aquí tenemos precisamente a Samuel, aconsejando a quién, a este rey Saúl que él mismo ungió. Y entonces, ¿qué sucede? Acuérdate que ahí en el capítulo 13, de repente, ¿verdad? Hay guerra de los filisteos contra el pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? Fíjate bien.
aquí en el 1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Y envió el resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar la trompeta, ¿verdad? La trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Y entonces, ¿qué pasó? Fíjate por ahí, vámonos directamente, ¿verdad?, al número 7. Y algunos de los hebreos pasaron del Jordán de la tierra de Gai y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Había temor. De repente, ¿verdad?, en esa lucha, acuérdate, eran muchísimos los filisteos, y entonces Saúl empezó a tener un temor terrible. Pero fíjate bien en el 8 que dice, escucha: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía de Gilgal, y el pueblo se estaba desertando. ¿Qué sucedía? Que de repente pues el pueblo ve una gran multitud, y acuérdate que cuando nos fijamos en las circunstancias empieza a haber temor. Sí, claro, cuando tú te fijas en las circunstancias en medio de esta turbulencia que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, puede venir desesperanza y tristeza. Cuando tú te enfocas en los problemas de tu vida, empiezas a tener tristeza, empiezas a tener desdicha en tu vida. Y entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Empezaron a temblar. Pero entonces, ¿qué le había dicho el profeta Samuel a Saúl? Espérate 7 días antes de que ataques, por favor. Obedece el tiempo de Dios. 7 días, Saúl. ¿Pero qué le pasó a Saúl? Pues la gente empezó a decir: no, Saúl, ¿sabes? Está muy peligroso, son demasiados. Empezaron a irse a esconder a las cuevas, empezaron a desertar. ¿Y qué es lo que hace Saúl? En lugar de ser, ¿verdad?, prudente, en lugar de tomar la decisión y esperar el tiempo oportuno, él toma su propia decisión. Y fíjate lo que pasa, ¿verdad? Y cuando, fíjate, entonces dijo Saúl: tráeme holocausto y ofrenda de paz. Y él mismo hizo lo que Samuel tenía que hacer. ¿Qué dijo? No, esto ya no está bien, yo tengo que orar, yo tengo que ir al Señor, y si no está Samuel, bueno, lo termino haciendo yo, cuando él no tocaba esa función. Y entonces, ¿qué sucede en el número 10? En el verso 10 del primer libro de Samuel 13, dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, ¿verdad? Vio a Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Qué tremendo, ¿no? Ahora sí que su maestro, su mentor, ¿verdad?, como quien dice, la persona que lo había ungido y que le estaba dando consejos de Dios, llega y dice, rápido va y lo saluda, ¿no? Y entonces en el 11, ¿qué le dice? Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Qué excusa tan tremenda, ¿no? ¿Sabes? Tomé la decisión correcta porque vi el peligro ante las situaciones. Bueno, no, ¿qué dijo Samuel? Te lo había dicho ya el Señor a través de mí, que esperara 7 días. ¿Y qué pasa entonces? Fíjate bien, en el 13, qué palabra tan especial y de mucho aprendizaje para ti y para mí el día de hoy. De veras, este tipo de cosas tenemos que grabarlas en nuestro corazón, analizarlas y difundirlas en nuestros hijos, que por favor hay decisiones importantísimas en nuestra vida que deben de tener siempre esperanza y deben de tener cumplimiento en los tiempos de un Dios poderoso. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a tu corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuando tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Qué triste esta situación. Mira,
Saúl tenía que tomar una decisión, obviamente como rey. Tú como padre, tú como líder, tú como jefe, tú como dueño de negocio, tú que estás al frente de ese liderazgo, mujer o hombre, hoy tienes responsabilidad de tomar decisiones y es correcto, ¿verdad? Que pidas sabiduría, pero sobre todo pedir la guianza del Espíritu Santo para que sea en el tiempo establecido del Señor. ¿Qué hacemos muchas veces? Ay, hombre, es que ya pasó esto. Ya no, sí pasó. Tú lo que no ves es que esto tiene muchas veces algunas repercusiones y requiere entonces ir a la presencia de Dios y pedir perdón para lo oportuno, para el oportuno socorro, dice la Escritura. ¿Sí te das cuenta? Todo lo que perdió Saúl fue todo. Perdió su reino, perdió su liderazgo y no nada más él, su propia familia en general. Tú después de leer este libro, estos capítulos, ¿verdad? De este primer libro de Samuel, te puedes dar cuenta que después le costó la vida a él, le cuesta la vida a Jonathan y se acaba todo. ¿Por qué? Por no esperar los tiempos de Dios, por tomar decisiones que aparentemente son correctas, pero fuera de tiempo, el tiempo oportuno para hacerlo. Yo he visto muchas veces en mi propia vida y en amigos lamentarse de veras, de decir gente que es muy capaz, inclusive en el colegio, ¿no? Yo he visto gente que tiene una capacidad increíble, hombre, y de repente por no esperar sus tiempos de terminar el colegio o estar en un negocio o adelantar sus planes de matrimonio así, pensando que es lo correcto sin preguntarle a Dios, vienen fracasos en familias grandes y en una vida. Yo lamento de veras, tengo algunos amigos preciosos en donde yo decía, esta persona tenía todo el talento y la capacidad y seguramente, ¿verdad? Dios iba a poner en su corazón grandes proyectos, pero por no esperar los tiempos de Dios se adelantaron. Y después, ¿qué pasa? Empiezan las lamentaciones. Wow, Señor. Entonces yo hoy te pido que lo analices, lo que Dios está hablando a nuestra vida. Los tiempos y los sazones son del Señor. Dice el Señor que no conocemos los tiempos y sazones que ¿verdad? Se han de presentar en los fines, pero tenemos su palabra y tenemos el día de hoy su guianza. Qué hermoso es ver muchos hombres que han hecho lo correcto, ¿sí o no? Cuando el Señor le dijo allá a Noé, quiero que hagas una barca, ¿no? Y que todo el mundo se empezó a burlar seguramente. Oye, aquí Noé ni ha llovido, estás loco, ¿cómo crees? Ahí en el Génesis 6. Y entonces, ¿qué dijo Noé? Yo voy a obedecer. Y voy a tomar la decisión de obedecer a mi Dios, porque aunque las circunstancias, ¿verdad?, no se den, yo confío plenamente en los tiempos de mi Dios. ¿Y qué hizo? Empezó a formar esa barca. ¿Y qué pasó? Se salvó él, se salvó su familia, se salvaron los animales. Y entonces, ¿qué pasó? Empezó una nueva generación en este planeta. Wow, sí. Y mira, para terminar, allí en Mateo capítulo 25, ¿te acuerdas la parábola de las 10 vírgenes? Sí, Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir a su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, o sea, no fueron inteligentes para los tiempos oportunos. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas veces la gente dice, no hombre, mañana termino esto, mañana, ahorita el Señor te está mandando a que te esfuerces, a que hagas un ahorro, no, ahorita es tiempo no, mañana a ver qué Dios dice al cabo, no. ¿Cuántas veces el Señor te dice, cuándo me has preguntado para que tomes tus decisiones, para que yo esté en los momentos oportunos en tu vida? Porque dice el Señor, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, hijo. ¿Cómo lo iría con José? ¿Verdad? Cómo José cumplió los tiempos de Dios, cómo Moisés cumplió los tiempos de Dios, etc. Cómo Jesús mismo cumplió los tiempos de su Padre, hermano. Wow, Señor. Y entonces, ¿qué pasó con estas vírgenes aquí? Dice aquí lo siguiente. Entonces en el 8, dice en el 6, dice, y a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan.
Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no te conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Te das cuenta cómo hay tiempos de Dios que hay que cumplirlos? ¿Te das cuenta cómo hay un tiempo para tu negocio, cómo hay un tiempo de estudio, cómo hay un tiempo de ejercitación, cómo hay un tiempo para todo oportuno? Y cuando estás en la presencia de Dios, el Señor te dice: esfuérzate y sé valiente, como en el caso de Josué. Cuando murió Moisés, que dijo: ahora te toca, ahora sí, Josué, todo lo que tú aprendiste necesitas esforzarte, porque tu tiempo es que tú vas a guiar al pueblo a tomar esa tierra prometida. Dios habló a tu vida, hermano. Dios habló a tu vida y a mi vida. Necesitamos ser, ¿verdad?, hombres de oración, pero hombres de intimidad, para que el Espíritu Santo nos diga los tiempos que tenemos que hacer. No se vale decir: no, hombre, tranquilo, yo me la llevo tranquila, no, a ver qué pasa, al cabo Dios me respalda. No es así. Las decisiones más importantes de tu vida, tú tienes que ponerlas frente a un Dios y decirle: Señor, muéstrame, Espíritu Santo, el momento correcto, porque si usted lo cumple, va a ser mucho fruto y de mucha bendición para establecer el reino de los cielos. Así es que, iglesia amada, persona que me escuchas, ¿te parece si oramos? Oramos, por favor. Empieza, por favor, a acompañarme en la oración y dile: Señor, Señor, hoy te pedimos ayuda, Señor, para que nuestra vida, el tiempo que estamos aquí, pueda ser una vida fructífera, Señor, una vida con resultados, Señor, pero que nuestras decisiones que tomamos, Señor, vengan acompañadas de tus tiempos, Padre mío. Quita toda mala decisión, quita toda decisión, aunque sea correcta, Señor, pero que no sea realizada en tus tiempos, Señor, precioso, Señor. Te lo pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que nos guíe a todo momento adecuado, Señor. ¿Para qué? Para darte la gloria, para establecer tu reino, para deshacer las obras del enemigo y para ir por aquella gente, Señor, que requiere conocer a un Jesús vivo y a un Jesús real. En el nombre de Jesús declaro que la Iglesia Valle, que toda esta familia, que estas personas que vienen escuchando, Señor, son personas que te van a buscar, Señor, para que las decisiones que tomen en su vida vengan directamente de tu corazón, Señor. Que sean sabios, pero sobre todo, Señor, que sean valientes y esforzados, Dios, para esperar los tiempos oportunos y adecuados. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia Valle, te mando un fuerte abrazo. No sabes la verdad, ¿verdad? Muchos queremos abrazarnos, pero esperemos ese tiempo que tiene el Señor para cuando volvamos a regresar a Valle, dancemos en libertad. Para cuando veamos un hermano aquí, lo abracemos con nuestro corazón y digamos: ahora sí es el tiempo oportuno, ahora sí se vale abrazar, reír y gozarnos como antes lo hacíamos y mejores, ¿verdad? Tiempos en el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, iglesia. Hasta luego.